Icoden Daute Radio, haciendo comarca en el noroeste de Tenerife. Estás escuchando Noroeste 7 con Narciso Ramos. Bueno, pues en los próximos 20 minutos, tal como habíamos señalado, estaremos conversando con Alejandro de Ara, un joven de 30 años, natural del puerto de La Cruz, que reside en Los Realejos, que es graduado en Historia, pero que además ha entrado en el mundo de la literatura, publicando una primera novela a principios de este verano, y que sinceramente, bueno, tengo el libro delante. Pinta bien, voy a comprar el volumen, el libro, la novela para leerla, y desde luego el título ya de por sí dice bastante. Ahora les diré el título. Alejandro de Ara, buenas tardes, ¿qué tal? Buenas tardes y encantado de estar aquí. Bienvenido a Icoden Daute Radio. De incontables colores llegará un día la muerte. Es el título de esta novela que bueno, en formato de tapa medio blanda, medio dura. Estamos hablando de 282 páginas con un cuerpo de texto fácil, agradable de leer. Cuéntanos, antes de hablar en sí de la propia novela, de la sinopsis, ¿cómo te dio por escribirla? Pues la verdad que llevaba ya bastante tiempo queriendo sentarme y escribir algo, tenía la inquietud hace años. Y fui poquito a poco haciendo pruebas pequeñas hasta que hará más o menos un año. Digo, pues bueno, tengo que empezar a hacer un relato ya. Y poco a poco, según se fue desarrollando ese relato, que en principio iba a tener una extensión más limitada, estaba pensado como un relato breve, me fue gustando lo que fui encontrando, los personajes, cómo se iban construyendo. Y cuando me fui a dar cuenta tenía... Media novela escrita ya. Media novela escrita, sí. Bueno, sinceramente, escribir no es fácil. Y escribir con una trama y además sobre lo que va la novela, que habla creo que en parte de guerras, etcétera. Ahora nos hablarás un poco. Sin embargo, la pregunta que te hago es, por lo que acabas de señalar, fue fluyendo y al final se te hizo hasta cómodo. Entiendo, ¿no? Por lo que decías de que querías hacerlo más corto y al final salió una novela en toda regla, ¿no? Hombre, normalmente sí, sobre todo para alguien que está empezando, que está dando los primeros pasos, si te pones delante de un papel en blanco con la intención de escribir una novela de una extensión ya con unos personajes, con una trama desarrollada, puede ser un poco... Te viene el mundo encima, te puede venir intimidante. Entonces, por ese lado... fue mejor en el sentido de que primero empezamos con una idea más limitada y luego, como yo vi que eso fluía de la manera adecuada, pues seguimos para adelante. Uh-huh. Cuéntanos un poco de qué va la novela, sí. La novela yo intento ubicarla en el delta del Danubio, entre los siglos XIII y XI. Digamos que todavía no están formadas las sociedades que luego serán protocélticas y darán a luz a sociedades célticas en la zona. ¿Estamos hablando de siglo aproximadamente? Más o menos entre el 13 y el 11 a.C. O sea, antes de que Edad del Bronce local, no así en Oriente Próximo, pero antes de que se produzca una evolución hacia la del Hierro ya en esa zona en concreto. Y tiene lugar, la acción comienza en el interior de una tribu que se ha visto bastante mermada, que está en un ambiente, digamos, bastante aislado del resto de su entorno, y en el que hay una lucha de poderes entre dos familias y que va a acabar resultando en un desastre con el tiempo. Aquí en la sinopsis señala como última línea de esto que tú acabas de sintetizar como ese viaje a la Europa de la Edad del Bronce a través de los ojos y el corazón de sus protagonistas, esas dos familias. Por un lado,
leo aquí, Eirian y Cedric, ¿no? Son, digamos, de las dos familias, ¿no? Los líderes, podríamos señalar. Como por la ausencia de fuentes no tenemos realmente mucha información sobre nombres de esa época, digamos, gente de cultura de los campos de urnas, de la Europa Central, hemos tomado más bien nombres de raíces célticas. Entonces, la verdad que hay bastante gente que suele trabarse con los nombres, pero en general son bastante sencillos, son cortos. Eirian, te iba a llamar Eirian como el personaje, no, Alejandro. El hecho de ser graduado en Historia, bueno, pues influye en que hayas escogido una novela con incidencias también pseudohistóricas, ¿no? Sí, no intenta ser un reflejo fiel al 100% de la sociedad, de la época, pero sí creo que era el lugar y el momento histórico adecuado para hacer lo que quería hacer. Editorial Calíope. La venta de la novela, fundamentalmente online, ahora diremos en las plataformas, pero también en librerías, aquí en la isla. Sí. Por ejemplo, están las librerías de Agapea. Ahora mismo hemos trabajado con Cultura Los Ralejos y está en la mayoría de las librerías de Los Ralejos. Y luego la editorial trabaja con un grupo grande de librerías y sé que hay algunos casos en La Laguna, se vende también. Pero no estoy seguro de todos los puntos de venta. La editorial es de Madrid, ¿no? Sí, la editorial tiene la sede en Madrid. Es una editorial ciertamente conocida. No es la primera vez que yo oigo hablar de esta editorial. O sea, no es una editorial cualquiera, ¿no? ¿Cómo llegaste a la editorial? Si se puede preguntar. Pues yo registré la novela y luego me di cuenta de que no tenía prácticamente información para intentar comercializarla. Y luego empieza el proceso de buscar información sobre editoriales, la que mejor se adapte a la temática que has escogido para la novela. Y bueno, poco a poco haciendo contactos, cartas de presentación y unos muestreos de la novela, me llegó la oferta de Calíope, que me gustó bastante, sobre todo por la extensión de las redes de distribución, que son muy amplias. Y bueno, ellos han hecho el diseño de la cubierta. Está muy bien, ¿eh? Además, el tipo de papel, el cuerpo de texto de las letras, o sea, muy agradable de leer. Sí, sobre todo eso, que fuese agradable de leer y que no tuviese una letra muy pequeña o un papel que se ensuciase o se cuartease. Sí. Una última cosa. Tenemos que hablar de dónde está online. Por ejemplo, veo que está en Amazon también, ¿no? Sí. Está en ebook también, aparte del formato físico, y está en Amazon, en la web de la editorial Calíope, en Casa del Libro. Sí, que también es una venta de libros online, ¿sí? Sí. Y seguramente estén algunos más dentro de las redes no sé, por ejemplo, si Agapea trabaja con formato digital. Si ellos trabajan con formato digital, es posible que también se pueda comprar allí en ese formato. Alejandro, ¿tienes ya pensado, después de esta ópera prima, tienes pensado... Bueno, has hecho promoción tú, como hoy, por ejemplo, que estás aquí en esta radio del Noroeste, has estado en otras radios, has estado, digamos, promocionando como escritor tu novela? He intentado trabajar con la Concejalía de Los Ralejos. ¿Tienen una radio municipal? Sí, precisamente. Y estamos hablando un poco sobre eso. Ellos han intentado darme también publicidad en las redes sociales. Junto con la editorial hemos hecho alguna entrevista a los book trailers que están en internet. Y sí, hay un book trailer en YouTube, ¿no? Sí. Para poder verlo, bueno, pues se escribirá, entiendo, el título de la novela, ¿no? Sí, sí. Dentro de YouTube. Sí. Es el perfil de la editorial Calíope. Sí, buscar editorial Calíope y poner el título de la novela, De incontables colores, llegará un día a la muerte, Alejandro de Ara, y seguro que YouTube ya te lo localiza. Sí. Voy a leer solo el primer párrafo del preludio, de lo que se denomina en la novela. Lo primero que escribe es Preludio nocturno. Una canoa se desliza sobre apacibles aguas nocturnas y una minúscula luz arde en su parte delantera. Vanguardia, sobre la oscura superficie, un reflejo mortecino de luna llena, siempre un paso por delante
e inalcanzable. Y ahí empieza la novela. Toda la suerte del mundo con esta ópera prima, que sigas escribiendo, que hace falta siempre cultura, literatura dentro de la cultura, y si es más de nuestra gente, de nuestra isla y de nuestro norte, muchísimo mejor. No quiero terminar esta entrevista sin preguntarte por algo que sé que te apasiona también, además de la literatura y de la historia, que es el mundo del automovilismo y concretamente de la Fórmula 1, ¿no? Sí. Sí, llevo viendo... Sé que eres un oyente de nuestro programa de Vuelta Rápida, ¿no? Desde el 95 más o menos llevo viendo Fórmula 1. Hombre, esas primeras temporadas era muy pequeñito. Sí. Pero desde sí, el 95. Desde el 95. Bastante crío eras, ¿eh? Luego me aficioné, me acuerdo sobre todo con Häkkinen cuando estaba en la etapa de los 2 títulos. Pégate un poquito más al micrófono. Sí. Vale. Los títulos que ganó Mika Häkkinen. Häkkinen con los McLaren Mercedes. Y creo que salvo el último título de Schumacher, que me acuerdo que estaba ya todo tan vendido que ni Televisión Española En tuvo la licencia. 2004. Sí, o 2005 puede ser. No, 2005 2005 era el primer ya ganó título Alonso, de Alonso, Alonso. sí. Pues ya estaba tan vendido todo que no compraron la licencia y no se pudo ver en España. Me No había acuerdo, internet. me acuerdo. Pero incluso, claro, Alejandro, con lo joven que es, 30 años, aficionarse a la Fórmula 1 en el 95, déjame hacer cálculos, tenías tú 6 años. 6 añitos, y no es de los que se aficionó a la Fórmula 1 con el boom de Fernando Alonso en 2005. Bueno, en 2003, cuando él, su primera temporada completa con Renault, después de aquella incursión que hizo con Minardi en 2001, ¿te acuerdas? 2002 estuvo parado, el piloto probador no sé de dónde, de Renault creo, y luego ya en 2003 era su primera temporada como piloto oficial y ganaba su primer Gran Premio en Hungría, ¿te acuerdas de aquello? Sí, fue Hungría 2004, puede 2003, ser. 2003. O sea, que era un año 2 más. temporadas antes del título. Sí. Era como después de esos años que parecía imposible que ganase un español en Fórmula 1. Sí. Fue... Yo me acuerdo perfectamente de aquel día. Fernando, pues, perdón, Fernando. Estoy yo con los nombres hoy, es que estoy un poco mayor ya. Alejandro, muchas gracias por venir, por hablarnos de esta primera novela tuya. También invitarte algún día que quieras participar en nuestro programa de automovilismo. Y ya sabes que las puertas de esta casa de Icoden de Autoradio están abiertas para ti. No, encantado y muchas gracias. Bueno, pues nosotros nos vamos. Despedimos a Alejandro.